Siempre se ha presentado la Trinidad como un misterio, como algo que se tenía que asumir, ¿no? Asumir, creer, y luego pues ha sido reforzado con textos que realmente no prueban la Trinidad, porque no hay ningún texto que diga que los tres son uno. Va a seguir en ese error. Y va a seguir en ese error porque hemos sido programados para seguir en ese error. Suscríbete a nuestro canal y dale like. No olvides darle a la campanita para recibir una notificación para cuando subamos el próximo video. Hola hermanos, ya casi feliz sábado. Estamos a punto de entrar en el sábado del Señor, faltan ya escasos minutos. Y bueno, estamos aquí felices, a punto de ir a recibirlo. Pero obviamente antes nos gustaría hacer un pequeño video de algo que he estado pues hablando con un hermano, también pensando un poco, y es la idea de que como cristianos adventistas, muchos de nosotros, por no decir todos o prácticamente todos, hemos sido programados para ser trinitarios. Durante el tiempo, ¿no?, que hemos formado parte de la Iglesia Adventista, ¿no?, aunque aún nos seguimos considerando adventistas del séptimo día, pero en el tiempo que hemos estado congregándonos dentro de la Iglesia Adventista, o incluso hay personas que aún lo siguen haciendo, ¿no?, lo cual es loable, y siempre que haya pues un propósito redentivo y haya ese deseo de corazón de seguir haciéndolo, pues es loable. Muchas veces hay esa pregunta, ¿no?, si debemos o no debemos salir de la Iglesia Adventista, pero esto es algo que se debe de dejar a conciencia de cada uno, ¿no? Lo que sí que es cierto es que como adventistas del séptimo día, todos nosotros, todos los que nacimos en la década de los 60, 70, 80, 90, etcétera, todos hemos sido programados para ser trinitarios. Y esta programación, esta mente, ¿no?, que nos han imbuido, ¿no?, a pensar y a creer en la doctrina de la Trinidad, ha sido algo, no sé si estudiado, pero sí que es cierto que cuando al menos a mí se me presentó el tema de la doctrina de la Trinidad, únicamente fue a través de un estudio bíblico. No recuerdo, ¿no?, predicaciones en las cuales se tratara del tema de la Trinidad. No es hasta ahora, quizás debido a esta preocupación de muchos hermanos que están abriendo los ojos y están viendo que realmente no hay una Trinidad en el cielo, sino que únicamente hay un Dios que es el Padre, ¿no?, y un Señor que es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Es a partir de este momento, a partir de hace pues unos 10 años, poco más, que la Iglesia, y últimamente obviamente más, la Iglesia se está preocupando, ¿no? Cuando digo Iglesia me refiero a la organización adventista, se está preocupando, está viendo que hay un despertar de esta verdad y por lo tanto es cuanto más se está tratando el tema. Pero hasta entonces, hasta que no ha habido este despertar de la verdad piadosa y la verdad que levantaron también los pioneros adventistas del séptimo día, no ha habido una presentación del tema. Siempre se ha presentado la Trinidad como un misterio y como algo que se tenía que asumir, ¿no? Asumir, creer, y luego pues ha sido reforzado con textos que realmente no prueban la Trinidad, porque no hay ningún texto que diga que los tres son uno, sino que tomando un poquito aquí, un poquito allá, se ha formulado esta idea trinitaria. Yendo pues a Génesis capítulo 1, versículo 2, donde dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, yendo a Juan 14, hablando del Consolador, yendo a Mateo 28, versículo 19, donde dice que bautícenlos, ¿no?, bautícense o bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Todos estos versículos, también el tema del bautismo propio de Jesús, ¿no?, en el libro de Mateo, en Marcos, etcétera. Creo que es capítulo 2 o capítulo 3 del libro de Mateo, pues habla sobre también que viene el Espíritu de Dios sobre Cristo en forma de paloma. Digamos que han sido 3 o 4 apartados concretos de las Escrituras que han servido para reforzar esta idea trinitaria, pero no ha sido algo presentado con una cabalidad, de una manera clara y contundente, sino que simplemente se ha aceptado y se ha tomado eso como verdad, se han presentado estos versículos y uno
Obviamente yo cuando hice los estudios bíblicos tenía 14 años, no me iba a cuestionar nada de eso, simplemente pues cuando se me presentaron los versículos acepté, pero ya nunca más se volvió a tratar el tema de la Trinidad. No recuerdo nunca más haberlo tratado. Ya no fue hasta más adelante, en el año 2016, recuerdo que hice un estudio en base a Apocalipsis 1 y ahí pues defendí, ¿no?, la Trinidad en base pues al saludo que hace Juan, ¿no? Gracia y paz a vosotros, del que es, el que era, el que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante del trono de Dios y de Jesucristo, el testigo fiel. Entonces, en base a ese saludo, hice mi formulación de la Trinidad. Pero tampoco es un tema que indagara mucho, ¿no?, sino que era aceptado. Y esa aceptación, ¿no?, de esta doctrina ha sido porque se nos ha programado, se ha trabajado dentro de la Iglesia Adventista para no tocar mucho el tema, sabiendo que si se toca mucho el tema, si uno pues presenta mucho un error, las personas están más propicias quizás a recibir el error, sí, pero también a que tomen esos versículos, los cuales pues cuando se dan de manera enfática, uno pues puede ponerlos al contraste de la luz de la palabra de Dios a través de los escritos de Ellen White y darse cuenta que no hay Trinidad. Por lo tanto, siempre fue un tema que estuvo muy opacado, muy dormido, muy poco latente dentro de la Iglesia Adventista y se daba solamente a puntillas. No es hasta ahora, ¿no? Sí que había algún libro, recuerdo el libro de Doug Batchelor, luego está el libro de esos 3 escritores, ¿no?, como reforzando, ¿no?, una Trinidad que se llama pues La Trinidad, donde sale la triqueta. Luego hay algún otro libro y más que están saliendo ahora, ¿no? Pero claro, obviamente ahora sí que hay ese trabajo de parte de la organización de intentar mostrar a la gente que sí que hay una Trinidad, y entonces empiezan a sacar textos y textos y textos, pero cuando ponemos todos esos textos al contraste, a la luz, ¿no?, de la palabra de Dios, y los contrastamos también con el espíritu de profecía, nos damos cuenta que cada uno de ellos tiene una explicación, incluso con una cita que te explica lo que significa, y no hay ningún lugar, ni no hay ningún texto ni nada que hable de una Trinidad, ¿no?, que los 3 son uno. Entonces, como cristianos y adventistas, todos nosotros fuimos programados. Y esto quizás es lo más peligroso. Cuando se te induce a creer algo que no ha sido probado, pero se te pone ya como una tradición en la mente, es muy difícil de sacar. El problema que tiene el tema de la divinidad no es que sea un tema complicado, no es difícil entender que hay un Dios en el cielo y que hay un Señor que es Jesucristo. Eso lo podemos encontrar en todas las cartas de Pablo, en todos los saludos, también en las cartas de Pedro, Santiago, etc. Nos vamos a encontrar esto. Es sencillo, una vez uno está fuera, analizar las Escrituras y darse cuenta que hemos sido pues engañados y hemos sido inducidos a creer que hay una Trinidad. Pero cuando uno está dentro de eso, cuando uno está hechizado, cuando uno ha bebido del vino de Babilonia, pues es muy difícil desembriagarse, es muy difícil dejar de beber ese vino, quedarse sobrio y analizarlo fríamente, porque uno ya lo analiza bajo la lupa de la Trinidad. Entonces, cuando analizamos las cosas bajo la lupa y bajo una perspectiva que ha sido inducida en nuestras mentes, es muy difícil cambiar de perspectiva. Como digo, el tema en sí es muy sencillo, el tema en sí es estudiarlo por uno mismo. Y claro, ahora digo que es fácil desde fuera, es muy sencillo, uno va a las cartas que decía, ¿no?, todos los saludos de Pablo y lo va a ver, puede ir a los escritos de Ellen White y también se va a dar cuenta, ¿no?, especialmente el primer capítulo de Patriarcas y Profetas, primer capítulo incluso del Deseo de todas las gentes, primer capítulo de la historia de la redención, capítulo 30 del conflicto de los siglos. Si nosotros analizamos eso, vamos a encontrar que Ellen White no creía en la Trinidad y que ella, cuando explica la rebelión, básicamente todos estos capítulos hablan sobre la rebelión de Lucifer en el cielo, nos vamos a encontrar que Lucifer se rebeló contra Dios al querer usurpar el lugar de Cristo y al querer rechazar a Cristo como hijo de Dios. Pero claro, cuando lo analiza uno desde fuera, cuando uno ya ha dejado de beber de ese vino embriagador, entonces uno lo puede ver con claridad, pero hasta que uno concienzudamente no toma una decisión cabal de decir voy a estudiar por mí mismo sin dejando de lado teólogos, dejando de lado tradiciones, si uno no hace eso por sí mismo,
va a seguir en ese error. Y va a seguir en ese error porque hemos sido programados para seguir en ese error. ¿Por qué hemos sido programados para seguir en ese error? Básicamente porque Satanás sabe que si no hay un pueblo fiel a Dios, un pueblo que guarde los mandamientos de Dios, Cristo no puede venir por segunda vez. Entonces, cuando tenemos un pueblo que en lugar de decir no tendrás dioses ajenos delante de mí, y está hablando del Padre, ¿no? Otros dioses, introducimos la Trinidad, introducimos a 3 dioses, ¿no? En esa ecuación, entonces obviamente estamos quebrantando ese primer mandamiento y por lo tanto no tenemos un pueblo, como dice en Apocalipsis 14:12, que guarde los mandamientos de Dios y tenga la fe de Jesús. Así que Satanás lo que ha tratado de hacer en la Iglesia Adventista ha sido eso, introducir este concepto trinitario. Lo consiguió, lo intentó hacer en 1903, con todo el tema de la apostasía alfa. No pudo, aunque sí que es cierto que la Iglesia pues recibió, ¿no? Un golpe, ¿no? O chocó, ¿no? Contra ese iceberg, pero aún así el barco siguió a flote. Pero fue a partir de 1931 cuando choca contra ya no ese iceberg, sino que recibe y acepta ya ese iceberg como verdad y acepta pues lo que es la doctrina de la Trinidad, ¿no? En 1931. A partir de ahí Cristo ya no puede volver. No puede volver básicamente porque el pueblo no está guardando realmente los mandamientos de Dios, sino que ya el primer mandamiento lo está quebrantando. Satanás ha intentado y ha estado durante todo este tiempo pues induciendo, ¿no? Al pueblo de Dios, haciéndolo creer que nosotros siempre habíamos sido trinitarios. ¿Por qué? Porque a él le interesa que el pueblo de Dios esté en pecado, esté quebrantando la ley de Dios, sabiendo que así Cristo nunca va a volver. Por eso ahora este movimiento que ha surgido desde hace muchos años, ¿no? Y de hecho nunca se ha perdido. Siempre ha habido algún adventista que nunca ha sido trinitario, pero así en líneas generales no es hasta hace 10-15 años que este movimiento ha ido proliferando más, y al haber este despertar, obviamente eso enemista, ¿no? A Satanás, y lo que hace es utilizar a personas para decir que aquellas personas que creemos o que no somos trinitarias y que creemos realmente que hay un solo Dios que es el Padre, a partir de ahí pues llegan esos conflictos, ¿no? Y Satanás induce pues a que haya este conflicto, y obviamente el objetivo es erradicar, ¿no? Este pensamiento no trinitario y introducir de nuevo pues el pensamiento trinitario, que de hecho es el pensamiento que él quería inducir e introducir en el cielo al querer formar parte de ese concilio celestial, ¿no? Recordemos que Lucifer en el cielo era el tercero, no había entre Cristo y Lucifer no había otro ser llamado Espíritu Santo, ¿no? Sino que eran el Padre, que era el gran legislador, Cristo, que era el Hijo de Dios y el segundo en autoridad, y el que seguía inmediatamente en categoría a Cristo era Lucifer. Por lo tanto, Satanás, la lucha que tuvo en el cielo, pues la está teniendo aquí en la tierra, y obviamente la está teniendo dentro del pueblo adventista. Recordemos que el pueblo adventista en 1844, después del chasco, lo que hace es indagar y estudiar la palabra de Dios, y empieza a descubrir verdades que habían quedado sepultadas bajo el escombro de la tradición y del error, ¿no? A través de 1260 años de dominio papal. Pero el adventismo se levanta y empieza, ¿no? a escarbar, y empieza a sacar esas verdades, ¿no? Saca la verdad del santuario, saca la verdad de la ley de Dios, saca la verdad del sábado, saca la verdad de la reforma pro salud, saca la verdad también del estilo de vida, ¿no? No únicamente reforma pro salud, sino también de la salida al campo. Y empieza a sacar verdades, ¿no? Y una de estas verdades que saca y da a conocer es la verdad que ahora actualmente pues se está predicando y que está siendo pues enormemente rechazada, pero también en una amplia, no mayoría, pero sí en una amplitud también muy grande, más incluso de lo que muchos esperábamos, que es el entender que no hay una Trinidad. Esta verdad que levantaron los pioneros fue más adelante dilapidada, y una vez murieron ya los padres de la Iglesia Adventista, una vez
todos ellos fueron al descanso, es cuando se pudo introducir de nuevo la doctrina de la Trinidad y volver a sepultar esas verdades bajo los escombros del error. Y no es hasta ahora que se ha vuelto a levantar este movimiento con más fuerza y más poder que anteriormente. ¿Por qué? Porque Cristo está a punto de venir y Satanás lo sabe, y por lo tanto pues él lo que hace es enemistarse contra esta verdad y luchar contra todos aquellos que predican la verdad que Pablo mismo manifestó en 1 Corintios 8:6, ¿no? Que para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, y un Señor, Jesucristo. Así que os animo a todos aquellos que aún no habéis dado el paso a estudiar este tema, que lo hagáis sin miedo, que quitéis y pongáis a un lado las tradiciones, id a la sencillez de la palabra de Dios, como si fuerais niños, como si fuerais personas que jamás habéis escuchado hablar de Dios, y a través de un estudio sencillo tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, y a través también de los escritos de Ellen White para apoyar lo que dice la Escritura, pues encontraréis la verdad de que realmente únicamente hay un Dios, que es el Padre, y que tiene un Hijo, que es Cristo, el Hijo de Dios, el cual es igual a Dios. Así que, hermanos, deseamos que sea bendición. Feliz sábado. Ahora sí, ya entramos casi al sábado y nosotros vamos a recibirlo aquí en casa. Un abrazo a todos y que Dios os bendiga. Este ministerio se mantiene gracias a tus aportes. Si quieres contribuir, ve a laverdadilustrada.com o a la descripción de este vídeo.